Cuentan que un solo hombre se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de Europa y eligió la libertad al precio de su vida. Imagina las frías brumas de Escocia, las gaitas bajo la lluvia de las Highlands. Deja que este relato de valor y esperanza te guíe hacia el sueño. Ponte cómodo y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Capítulo 1. Las raíces de un rebelde. Parte 1. Las tierras altas al aliento del viento. El alba nacía sobre las tierras altas de Escocia en un silencio solemne, roto únicamente por el silbido del viento que se deslizaba a lo largo de las colinas cubiertas de brezo. Una niebla espesa, casi tangible, flotaba entre los valles, adhiriéndose a los troncos nudosos de los pinos retorcidos por los siglos. La pálida luz del sol apenas lograba atravesar este velo plateado, y cada rayo que lo conseguía se extendía como un hilo de oro sobre las hierbas empapadas de rocío. El aire olía a turba húmeda, musgos antiguos y el humo de los hogares lejanos. Era una tierra dura, pero hermosa, con una belleza cruda, forjada por los vientos del norte y las lluvias incesantes. Aquí nada se ofrecía gratuitamente. Cada cosecha, cada cabeza de ganado, cada piedra de una casa era el fruto de un esfuerzo paciente y arduo. Las colinas se sucedían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de lagos de aguas oscuras que reflejaban las nubes bajas. Senderos estrechos serpenteaban entre las rocas, trazados por los pasos de hombres y bestias a lo largo de generaciones. En este escenario vivía la familia Wallace. Su casa, construida con piedras grises cuidadosamente ensambladas y coronada por un tejado de paja gruesa, se erguía en una ladera protegida, no lejos de un torrente, cuyo murmullo constante acompañaba los días y las noches. Los gruesos muros retenían el calor del hogar, donde ardía permanentemente la turba extraída de los pantanos cercanos. El interior olía a cuero curtido, lana, madera seca y pan cocido sobre la piedra. Sir Malcolm Wallace, el padre, era un pequeño propietario terriero y un hombre de armas respetado en la región. Llevaba sobre sus hombros el orgullo tranquilo de aquellos que saben de dónde vienen y qué deben defender. Su esposa, Margaret, dirigía la casa con una firmeza dulce, combinando ternura maternal y autoridad natural. Sus ojos claros parecían siempre capaces de penetrar los pensamientos de aquellos que cruzaban su mirada. William, su hijo, aún era un niño, pero sus pasos ya lo llevaban a menudo lejos de los muros de la casa. Le gustaba correr por las laderas herbosas, sentir el viento azotarle el rostro y la lluvia helada perlar sobre su piel. Sus manos conocían la aspereza de las piedras cubiertas de musgo y la flexibilidad de las ramas jóvenes. Observaba a los rapaces planear sobre los valles, buscando sus presas con la misma paciencia que los cazadores del clan. La infancia en las tierras altas estaba hecha de un aprendizaje constante. Las mañanas comenzaban temprano, ir a buscar agua al manantial, alimentar a los animales, cortar leña, reparar herramientas. Cada gesto, por trivial que pareciera, enseñaba algo: el valor del esfuerzo, la atención a los detalles, la comprensión del ritmo de las estaciones. Pero más allá de las tareas diarias estaban las historias. Por la noche, cuando el viento aullaba alrededor de la casa y la lluvia golpeaba los postigos, los ancianos del clan se reunían junto al fuego, contaban las epopeyas de los héroes pasados, las batallas contra los invasores venidos del sur o del mar,
los juramentos cumplidos al precio de la sangre, las voces graves, el crepitar de las llamas y las sombras danzantes de los rostros grababan estos relatos en la memoria de los niños. William escuchaba en silencio, con los ojos bien abiertos, como si pudiera ver desfilar esas escenas a través de las palabras. Pero estas historias no hablaban solo de gloria y victoria. También recordaban las derrotas, las traiciones, los pueblos incendiados, las tierras arrebatadas. Enseñaban que la libertad era un bien frágil, siempre amenazado, y que cada generación debía estar lista para defenderla de nuevo. Una noche de otoño, Sir Malcolm llevó a William hasta la cima de una colina vecina. El cielo estaba en llamas. Nubes rojas y doradas se extendían en el horizonte, y la luz se derramaba sobre los valles como una bendición. Allí, al pie de un antiguo cairn erigido por los antepasados, su padre puso una mano firme sobre su hombro. «Mira», William dijo, «todo lo que ves pertenece a aquellos que han derramado su sangre para que podamos vivir libres. No es solo tierra, es nuestro legado, un legado que no se da, que se defiende». El muchacho asintió. Aún no comprendía todo el alcance de esas palabras, pero sintió su peso, como un juramento silencioso grabado en lo más profundo de su ser. Los días transcurrían, marcados por el trabajo y las estaciones. En invierno se aprendía a moverse en la nieve, a rastrear animales, a encontrar un refugio seguro en las colinas heladas. En verano se trabajaba en los campos, se cuidaban los pastos, se reparaban las cercas. William seguía a su padre y a sus tíos, absorbiendo cada conocimiento transmitido, cada técnica, cada truco para sobrevivir en una tierra que no perdonaba la debilidad. Pero con los años, otro viento comenzó a soplar, más frío, más amenazante. Las patrullas inglesas aparecían en los caminos, llevaban estandartes extranjeros y exigían provisiones, animales o alojamiento. A veces se instalaban varios días en un pueblo, dejando tras de sí una mezcla de miedo y resentimiento. Las conversaciones alrededor del fuego se volvieron más cautelosas, las miradas más desconfiadas. Una tarde, al volver solo de la casa, William divisó a lo lejos una columna de humo negro elevándose detrás de una colina. Guiado por una inquietud sorda, se acercó. Lo que descubrió marcó una cicatriz en su memoria. Una granja reducida a cenizas, los animales masacrados, el suelo ennegrecido por el fuego. Las huellas de cascos y los escombros dejados atrás no dejaban lugar a dudas. Soldados ingleses habían pasado por allí. Esa noche permaneció largo rato en silencio junto al fuego. Su madre finalmente le dijo, con voz suave pero firme, «Un día, William, tendrás que elegir, soportar o actuar». Esas palabras, simples pero cargadas, resonaron en él durante mucho tiempo. Y en las noches siguientes, mientras se dormía al son del viento que soplaba entre los pinos, a veces le parecía escuchar un murmullo como venido de lejos. Una sola palabra, repetida incansablemente: libertad. Parte 2. El aprendizaje de la libertad. Las estaciones se sucedían, moldeando poco a poco el cuerpo y el espíritu de William. En las tierras altas, crecer no era una cuestión de despreocupación, era un aprendizaje constante, un lento moldeado que los ancianos conducían con la paciencia de las piedras. Cada día traía su lección,
y cada lección se imprimía en los gestos, los músculos y la memoria. Las mañanas comenzaban antes del amanecer completo. Sir Malcolm sacaba a su hijo del sueño, y ambos salían al aire fresco, sus pasos levantando el rocío de las hierbas altas. A menudo caminaban en silencio, pues su padre le había enseñado que el oído atento percibe más que el ojo distraído. En los bosques, William aprendía a reconocer el leve crujido de una rama pisada por un ciervo, o el silencio repentino que anuncia la presencia de un depredador. La caza se convirtió en su primera escuela de paciencia. El arco largo, tallado en madera de tejo cuidadosamente seleccionada, reposaba contra su hombro como una promesa. Aprendió a tensar la cuerda con un gesto seguro, a sentir la tensión en sus dedos y hombros, a contener la respiración justo lo suficiente para que la flecha partiera en un impulso perfecto. Los días pasados, rastreando presas, fundiéndose en la sombra de los pinos o arrastrándose por la hierba húmeda, forjaron en él esa resistencia silenciosa que distingue al cazador del simple tirador. Pero el arco era solo un comienzo. El arte del combate ocupaba un lugar central en la educación de un hijo de clan. Lejos del pueblo, en un terreno delimitado por piedras erguidas, Sir Malcolm, sus hermanos y algunos ancianos entrenaban a los jóvenes en el uso de las armas. William se inició primero con el bastón, aprendiendo a golpear, parar, fintar. Los golpes mal ajustados valían una corrección inmediata, un toque seco que escocía en las manos y el orgullo. Luego vino la espada de entrenamiento, pesada y mal equilibrada, hecha para fortalecer los músculos y obligar a encontrar el gesto correcto. La Claymore, larga y exigente, fue para él una revelación. Reclamaba tanto fuerza como flexibilidad, y cada golpe debía pensarse como un movimiento completo, donde el equilibrio del cuerpo importaba tanto como la potencia de los brazos. Sus manos se cubrieron de callos, sus antebrazos ganaron solidez, y sus gestos precisión. El escudo completaba esta formación. Grande, circular, a menudo adornado con los colores del clan, servía para resistir, pero también para golpear. William aprendió a usarlo no como una simple protección, sino como un arma capaz de desestabilizar, de abrir una brecha. Los ejercicios consistían en alternar golpes de espada y cargas de escudo, mantenerse móvil a pesar del peso. Los días de entrenamiento terminaban a menudo alrededor del fuego, con los ancianos contando batallas pasadas. Estos relatos no solo buscaban entretener, llevaban lecciones de estrategia, coraje y prudencia. Se hablaba de héroes que habían resistido a fuerzas abrumadoras, pero también de errores fatales cometidos por aquellos que habían subestimado a su enemigo. Entre estas voces, la de su tío Argyle resonaba con fuerza. Argyle había viajado más allá de las fronteras, combatido en campañas lejanas. Contaba sobre mares cubiertos de barcos, ciudades con murallas blancas, ejércitos venidos de tierras tan lejanas que solo podían nombrarse en leyendas. Pero cada relato terminaba siempre con la misma idea. No importa cuán grande sea el enemigo, William decía, lo que cuenta es la causa por la que luchas, y si esa causa es justa, te dará la fuerza para resistir cuando todo parezca perdido. La adolescencia de William se desarrollaba bajo esta doble enseñanza, la del arma y la del espíritu. La maestría técnica solo tenía sentido si servía a un propósito mayor que uno mismo. En las veladas de invierno, su madre, Margaret, completaba este legado transmitiéndole la memoria del clan.
los nombres de los antepasados, las historias de sus alianzas, las promesas que habían hecho y cumplido al precio de sus vidas. Pero el mundo cambiaba, y la amenaza inglesa se volvía más apremiante. Las patrullas pasaban ahora con más frecuencia por los caminos, exigiendo provisiones y alojamiento. Su presencia imponía una tensión sorda en los pueblos. Los habitantes bajaban la voz cuando los soldados estaban cerca, y se enseñaba a los niños a no responder a las provocaciones. William, por su parte, observaba. Veía la manera en que los soldados se comportaban, su arrogancia segura, la forma en que miraban las casas como si ya les pertenecieran. Una noche, al regresar con leña, preguntó a su padre por qué no los expulsaban, porque golpear demasiado pronto es perder antes de haber comenzado, respondió Sir Malcolm. La ira es una espada. Si la blandes sin pensar, se vuelve contra ti. Pero si la afilas pacientemente, el día que llegue, cortará limpiamente. En primavera, William participó en su primera gran cacería de jabalí. Fue una prueba tanto física como mental. El animal, acorralado en el bosque, acabó cargando con una fuerza impresionante. William, situado en el flanco, se lanzó a un lado en el último momento y clavó su lanza en el costado de la bestia. El impacto le recorrió todo el brazo. Cuando regresaron al pueblo, su padre le puso una mano en el hombro, un raro signo de reconocimiento. Los años pasaban, y con ellos la sombra crecía. William comprendía cada vez más que la libertad de la que hablaban sus padres y tíos no era algo asegurado. Era frágil, amenazada, y requería una vigilancia constante. El viento de las tierras altas parecía a veces murmurar lo mismo que su padre: prepárate, y en esos murmullos había como una promesa silenciosa. Llegaría el día en que debería levantarse, no solo por él, sino por todos los que compartían esa tierra. Parte 3. La chispa de la rebelión. Pasaron los años, y William, ahora joven, había adquirido la estatura de aquellos endurecidos por la vida en las tierras altas. Sus hombros eran anchos, sus manos marcadas por el trabajo y el entrenamiento, su mirada más oscura que antes. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, algo rugía. La ocupación inglesa, hasta entonces difusa, se volvía cada vez más apremiante. Las patrullas ya no solo pasaban de largo, acampaban, inspeccionaban, recaudaban impuestos. Los estandartes extranjeros ondeaban en fortines construidos apresuradamente, y las órdenes de los oficiales, secas y cortantes, resonaban hasta en los pueblos más remotos. Los rumores corrían rápido. Se decía que un señor local había sido desposeído de sus tierras por negarse a jurar lealtad al rey Eduardo. Otro había visto a su hijo llevado por la fuerza para servir en una guarnición lejana. Una mañana, William acompañó a su padre al mercado del pueblo vecino. La plaza, normalmente ruidosa y animada, había perdido su calidez. Soldados ingleses, armados y con armaduras, montaban guardia cerca del pozo central. Sus miradas recorrían a la multitud con una familiaridad fría, como si todo allí ya les perteneciera. Uno de ellos, riendo, volcó con un gesto el cesto de una anciana, dejando que sus manzanas rodaran por el barro. William dio un paso, pero sintió la mano firme de su padre en su brazo. Un breve intercambio de miradas fue suficiente. No aquí, no ahora. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por humillaciones más directas. Un oficial inglés, alegando recaudar un impuesto atrasado,
llegó a la granja familiar con 6 hombres. Se llevaron un caballo, 2 sacos de grano y golpearon a un sirviente demasiado lento para obedecer. William, al volver de la casa, encontró a su madre en lágrimas y a su padre sentado, con el rostro congelado en un silencio tenso. Esa noche, William permaneció despierto, mirando el techo bajo de su habitación, con las mandíbulas apretadas. Luego, la tragedia tomó un rostro familiar. En el pueblo de Lanark vivía Marian Braidfield, una joven a la que William conocía desde la infancia. Se habían acercado con los años, compartiendo la misma indignación ante los abusos ingleses. Pero una noche, mientras William estaba lejos, Marian fue atacada por hombres del sheriff local, William Heselrigg. Bajo el pretexto de que había ayudado a rebeldes, se la llevaron. Lo que siguió fue brutal, y cuando un mensajero trajo la noticia a William, ella había sucumbido a sus heridas. Fue como si el mundo se encogiera a su alrededor, dejando solo un punto incandescente: la venganza. Pero esta ira no fue un impulso ciego. Se concentró, se moldeó, se convirtió en una espada lista para golpear. La noche siguiente, reunió a algunos hombres de confianza. Caminaron largo rato en silencio, sus siluetas fundiéndose en la sombra de los árboles. La mansión del sheriff se alzaba en el centro de un patio iluminado por antorchas. Wallace dio sus órdenes con un gesto. Los arqueros neutralizaron a las centinelas. Luego, con un movimiento, franquearon la empalizada. El choque del metal resonó, seguido de gritos ahogados. William encontró a Heselrigg en sus aposentos. El inglés apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que la Claymore cayera. La sangre salpicó las alfombras y las paredes. Las antorchas volcadas prendieron fuego a las cortinas, y pronto toda la mansión se incendió. Las llamas se elevaron altas en el cielo nocturno, iluminando el valle como un brasero de revuelta. Ya no era solo una venganza, era un acto de guerra. Al día siguiente, los ingleses iniciaron una cacería a gran escala. Las rutas fueron vigiladas, las casas registradas. Ofrecieron oro a quien entregara a William Wallace. Pero ya no estaba solo. Hombres acudieron a él, solos o en pequeños grupos. Algunos habían perdido seres queridos, otros sus tierras. Todos compartían la misma rabia. Wallace los acogió, no como un jefe distante, sino como un hermano de armas. Juntos, comenzaron a golpear al enemigo donde menos lo esperaba. Destacamentos aislados, convoyes mal protegidos, patrullas imprudentes. Una noche, reunidos alrededor de un fuego oculto en un claro, William habló a sus compañeros. Su voz grave resonaba en el aire frío. No tenemos ni su número ni su oro, pero tenemos lo que ellos nunca tendrán: la convicción de que esta tierra es nuestra. Si no la defendemos, nadie lo hará por nosotros. Un silencio siguió, luego un murmullo de aprobación, que se convirtió en un rugido. Esa noche, un juramento fue sellado tácitamente. Las colinas escocesas se convirtieron entonces en su refugio y su aliada. Ocultaban sus pasos, amplificaban sus gritos de guerra, reverberaban el ruido de los combates para sembrar confusión. Cada victoria, por modesta que fuera, engrosaba las filas y alimentaba la leyenda. Y en las tabernas como en las casas, comenzaron a murmurar el nombre de William Wallace con un matiz nuevo, no solo como el de un hombre, sino como el de una causa. Capítulo 2. La espada y la llama. Parte 1. La primera sangre.
El aire de la mañana era fresco, casi cortante, y traía ese olor mezclado de tierra húmeda y brezo aplastado que anunciaba un día cargado de significado. Los hombres de Wallace se mantenían ocultos, dispersos entre las rocas y los matorrales que bordeaban el paso estrecho de una garganta. Abajo, el camino serpenteaba entre dos paredes abruptas, formando un cuello de botella perfecto para una emboscada. Era un lugar elegido con cuidado, donde la propia naturaleza parecía querer tender una trampa. Durante varios días, los exploradores habían traído noticias precisas. Un convoy inglés partía de Stirling para unirse a una guarnición aislada en el norte. 6 carros cargados de provisiones, barriles de sal, armas y monedas de plata, escoltados por una veintena de soldados. Para Wallace era un objetivo ideal. No solo el botín sería útil, sino que el ataque golpearía a los ingleses donde se creían seguros en sus propios caminos. El plan era simple: dejar pasar a la vanguardia, encerrarlos en el desfiladero, golpear rápido y fuerte y luego desaparecer antes de que llegaran refuerzos. Los hombres conocían cada uno su papel. Los arqueros, posicionados en las alturas, esperaban el momento en que Wallace les diera la señal. Los combatientes cuerpo a cuerpo aguardaban en las sombras, con los dedos crispados sobre las lanzas o las empuñaduras de sus espadas. El silencio era tenso. Solo se oía el susurro del viento en los helechos y a lo lejos el chapoteo del agua de un pequeño arroyo. Wallace, agazapado detrás de un bloque de granito, observaba el camino. Podía casi sentir la vibración del suelo bajo sus pies. El estruendo de las ruedas y los cascos se acercaba. Los primeros jinetes aparecieron, siluetas oscuras contra el fondo gris de la piedra. Sus cotas de malla brillaban intermitentemente cuando un rayo de sol atravesaba las nubes. Detrás de ellos, los carros avanzaban al ritmo pesado de los caballos de tiro escoltados por soldados a pie. Los rostros ingleses, confiados, parecían ignorar el peligro. Wallace levantó lentamente la mano, con la palma abierta hacia el cielo. Los arqueros tensaron sus arcos, conteniendo la respiración. Luego, con un gesto seco, bajó el brazo. La primera andanada de flechas silbó en el aire, clavándose en gargantas, cuellos y rostros. 3 soldados cayeron al instante. Los gritos estallaron. La escolta buscando ponerse a cubierto, pero no había dónde esconderse. Entonces, como una ola rompiendo en la orilla, los escoceses surgieron de las rocas y los arbustos. El choque fue brutal. Las lanzas escocesas atravesaron los primeros rangos, los escudos chocaron contra los cascos y las espadas cayeron con la fuerza de años de resentimiento acumulado. Wallace, al frente, golpeaba con una precisión glacial. Su claymore trazaba arcos amplios, cegando a los adversarios como espigas maduras. Un jinete intentó forzar el paso. Wallace esquivó, cortó las correas de las riendas y el caballo, aterrorizado, lanzó a su jinete al suelo en una nube de polvo. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo del combate. Los caballos relinchaban, tirando en vano de sus arneses. Los ingleses intentaban reagruparse, pero la estrechez del paso los condenaba. Los de atrás no podían avanzar. Los de adelante retrocedían bajo la presión, creando un caos donde cada hombre luchaba por su supervivencia. En pocos minutos, la escolta fue destrozada. Algunos soldados, presa del pánico, se arrojaron al arroyo que bordeaba el camino, esperando huir por el agua. La corriente helada se llevó a varios de ellos.
sus armaduras arrastrándolos al fondo. Cuando el silencio regresó finalmente, solo estaba interrumpido por el jadeo de los hombres y los gemidos de los heridos. Wallace limpió la hoja de su espada en la túnica de un soldado caído. Luego dio la orden de registrar los carros. Las provisiones fueron rápidamente distribuidas entre los hombres. Una parte sería enviada a los pueblos vecinos. Las armas confiscadas servirían para equipar a los reclutas. En cuanto al dinero, se guardaría para comprar refuerzos y pagar a informantes. Pero más que el botín, era el impacto psicológico lo que importaba. Wallace se subió a uno de los carros volcados y se dirigió a sus hombres, con voz clara, a pesar del esfuerzo: que sepan que no estamos vencidos, que sepan que cada camino que creen seguro puede convertirse en su tumba. Sus palabras fueron seguidas por un grito potente, salvaje: libertad. Esa palabra rodó por la garganta como un trueno, rebotó en las paredes rocosas y se elevó por el valle, llevada por el viento. Al abandonar la garganta, los hombres sabían que algo había cambiado. No era solo una victoria, era una primera sangre derramada a plena luz. Una declaración abierta de que Escocia no aceptaba más el yugo inglés. Y para Wallace, era la certeza de que la guerra apenas comenzaba. Parte 2. El grito de las colinas. Tras la emboscada de la garganta, el nombre de William Wallace viajó más rápido que el viento que barría las crestas. En los caseríos aferrados a las laderas, en los mercados, hasta en las tabernas llenas de humo, se murmuraba la historia de un escocés que había osado golpear al enemigo en sus propios caminos y había salido vivo. Los detalles cambiaban según los labios que los contaban. Algunos decían que había abatido a 10 hombres con su propia mano, otros que había detenido a un caballo lanzado al galope con una sola presa. Poco importaba que la verdad se mezclara con la leyenda. Lo que contaba era que los escoceses recordaban que no eran impotentes. Poco a poco, los hombres comenzaron a unirse a Wallace, primero en pequeños grupos, a veces solos, llegando de lejos con solo una vieja espada, un hacha de leñador o incluso un simple bastón. Venían de las tierras bajas, de valles aislados, de las costas azotadas por la lluvia. Algunos aún llevaban las marcas de los golpes recibidos durante las requisas inglesas. Otros habían visto su granja quemada, su ganado robado, un hermano o un hijo ahorcado por rebelión. Cada uno cargaba su ira como un fardo, y Wallace supo convertirla en un arma. Las colinas escocesas se convirtieron en su fortaleza. Ofrecían refugios de piedra, repliegues estrechos donde un puñado de hombres podía esconderse durante días, crestas desde las cuales se veía a leguas el avance de las patrullas enemigas. Wallace conocía estas tierras desde la infancia, los senderos ocultos bajo el brezo, los pasos donde un caballo no podía aventurarse, los vados seguros en los ríos crecidos por las lluvias. Cada mañana entrenaba a sus hombres. Aprendían a moverse sin ruido, a fundirse en el paisaje, a escalar rápidamente una pendiente empinada, a disparar con precisión incluso en pleno viento. Los más jóvenes manejaban el arco largo, sus dedos marcados por la cuerda, mientras que los más robustos se ejercitaban con la pica y el escudo. Los entrenamientos eran duros, pero Wallace alentaba más de lo que castigaba. Sabía que cada hombre debía sentirse parte de una causa, no solo un soldado de un ejército. Por la noche, los campamentos improvisados cobraban vida alrededor de las hogueras. Se compartía el pan, los recuerdos, también las risas, a pesar de la dureza de los días.
Algunos tocaban notas vacilantes en una flauta de madera o hacían bailar sus manos sobre las cuerdas de un arpa vieja, y la música se mezclaba con el murmullo del viento. Wallace pasaba de grupo en grupo, escuchando las historias, aprendiendo los nombres. Cada uno debía saber que su jefe lo consideraba un hermano de armas. Un día, un mensajero del sur trajo una noticia que dio lugar a un plan. Una guarnición inglesa, asentada en una pequeña fortificación en la cima de una colina, controlaba un cruce estratégico y extorsionaba a los campesinos de los alrededores. Los monjes de un priorato cercano habían sido despojados de sus reservas de cebada y queso. Wallace reunió a sus lugartenientes. Debían golpear rápido y fuerte, pero sobre todo de manera que inspirara a aquellos que soportaban en silencio. Partieron al alba, aprovechando una niebla espesa. El plan era simple: atraer a una parte de la guarnición fuera de la fortaleza, bloquear el regreso de los soldados y luego infiltrarse por un flanco menos vigilado. Hombres disfrazados de campesinos temerosos llegaron a anunciar a los ingleses que un rebaño se había escapado y destruía cultivos en el valle. Como era de esperar, la mitad de los soldados salieron, con aire molesto. Mientras tanto, Wallace y sus mejores escaladores ascendieron la pendiente empinada por la retaguardia, sus manos aferrando las rocas húmedas. El asalto fue rápido. Las centinelas fueron neutralizadas antes de que pudieran dar la alarma. En el patio estalló un breve combate. El sargento inglés intentó resistir, pero un golpe de escudo lo envió al suelo. Los últimos hombres aún en la torre depusieron las armas al ver la Claymore de Wallace levantada sobre su jefe vencido. En menos de una hora, la colina cambió de manos. Wallace hizo izar una bandera artesanal, una tela roja cosida apresuradamente, símbolo de desafío. Los campesinos fueron invitados a subir. Se les devolvió lo que les habían quitado, y los monjes recuperaron sus reservas intactas. Este gesto valía tanto como una victoria militar. Mostraba que Wallace no luchaba por su propia gloria, sino para devolver a su pueblo lo que le pertenecía. 2 días después, como esperaba, una tropa inglesa llegó para recuperar la colina. Pero Wallace había preparado la pendiente. Troncos abatidos bloqueaban el camino. Fosas camufladas aguardaban a los caballos. Los arqueros, ocultos tras las rocas, dispararon sus flechas con precisión mortal. Los ingleses, desorganizados, se replegaron dejando atrás a varios hombres en el suelo. Cuando el silencio regresó, Wallace reunió a sus hombres en la cima y les habló. Cada colina, cada valle, cada piedra de esta tierra nos pertenece. Mientras estemos dispuestos a defenderlas, ningún rey extranjero podrá decir que Escocia es suya. Un grito único se elevó entonces, llevado por decenas de voces. ¡Libertad! El viento de las alturas llevó la palabra lejos, hasta los caseríos que aún esperaban una señal. Ese día, las colinas de Escocia dejaron de ser un simple paisaje. Se convirtieron en la voz misma de la revuelta. Parte 3. El llamado a la nación. Las victorias de Wallace, al principio modestas y locales, comenzaron a propagarse como un incendio en la landa empujado por el viento. Cada emboscada exitosa, cada fortín retomado a los ingleses, cada convoy interceptado, añadía una nueva chispa al fuego. En los pueblos se contaban sus hazañas por la noche alrededor de los hogares, a veces exagerándolas, pero siempre con admiración. Los ancianos decían que, desde Robert Bruce,
Ningún escocés había encarnado tan plenamente la esperanza de una nación entera. Pero Wallace sabía que un puñado de combatientes, por valientes que fueran, no bastaría para liberar el país. Era necesario unificar, dar una dirección clara a la revuelta. Los clanes de Escocia siempre habían sido orgullosos y divididos, rápidos para defender su propia tierra, pero lentos para reunirse bajo un solo líder. Ese era el obstáculo que debía superar. Convocó a sus lugartenientes en un valle aislado, al abrigo de las miradas. Un gran mapa de cuero estaba extendido sobre una mesa improvisada. Piedras, usadas como pesos, marcaban las posiciones inglesas conocidas, los puntos de aprovisionamiento, las rutas estratégicas. Wallace posó un dedo firme sobre Stirling. Es aquí donde debemos golpear. Si controlamos este puente, cortamos la ruta del norte a los ingleses. Pero para lograrlo, necesitamos más que nuestros hombres actuales. Necesitamos toda Escocia. Los preparativos comenzaron de inmediato. Mensajeros partieron hacia las tierras altas, las tierras bajas y hasta las islas. Cada portador de noticias conocía los riesgos. Ser capturado significaba la cuerda o el hacha. Sin embargo, partieron sin dudar, pues el mensaje de Wallace era simple y golpeaba directo al corazón. Ha llegado el momento de que Escocia se levante. En algunos valles, la respuesta fue inmediata. Jefes de clan llegaron en persona, trayendo consigo hombres robustos, arcos largos, espadas heredadas de sus padres. En otros lugares, las cosas fueron más difíciles. Algunas familias habían jurado lealtad al rey de Inglaterra a cambio de su supervivencia, y romper ese juramento podía significar la ruina. Wallace los escuchó, pero no cedió. No hay paz en la sumisión. Si hoy permanecen inmóviles, mañana sus hijos llevarán sus colores y olvidarán hasta su lengua. Poco a poco, las filas crecieron. Las colinas resonaban con los pasos de nuevos reclutas, los golpes de prueba en los escudos, el roce de las capas en el viento. Las mujeres también participaban, fabricaban vendas, preparaban provisiones, incluso forjaban puntas de flecha. La revuelta dejaba de ser un puñado de hombres armados. Se convertía en el aliento entero de un pueblo. Wallace se dirigió a varios pueblos para hablar directamente con los habitantes. La gente se agolpaba en las plazas, apretados unos contra otros, a pesar del miedo a ser vistos por los espías ingleses. Su discurso no estaba adornado con frases bellas. Hablaba como hombre del pueblo, con la gravedad de quien sabe que cada palabra cuenta. No luchamos por la gloria, ni por tierras, ni por un trono. Luchamos para que nadie decida en nuestro lugar lo que debemos ser. Luchamos para que nuestros hijos crezcan libres en esta tierra que vio nacer a nuestros padres. Esas palabras tocaban el corazón más certeramente que cualquier promesa de riqueza. Las miradas se alzaban, las mandíbulas se apretaban y a menudo, al final de sus discursos, un grito surgía, espontáneo, poderoso, libertad. Esa palabra rodaba de boca en boca, llenando las calles estrechas como una marea creciente. Los ingleses, preocupados por esta efervescencia, reforzaron sus guarniciones y duplicaron sus patrullas. Pero esto solo alimentó la ira. Cada nuevo arresto, cada ahorcamiento público se convertía en un argumento más para convencer a los indecisos. Wallace sabía que caminaba sobre una cuerda floja. Debía golpearlo bastante fuerte para mantener la llama, pero evitar librar una batalla prematura que quebrara sus fuerzas. Una noche, mientras el campamento se preparaba para descansar,
Wallace subió a una roca que dominaba el valle. El cielo estaba bajo, cargado de nubes que filtraban la luz de la luna. Habló a sus hombres con voz grave, pausada, casi lenta. Hoy somos más que ayer, y mañana seremos más que hoy. Pero recuerden, no es solo el número lo que da la victoria, es la fe que tenemos en nuestra causa. Las colinas, los ríos, el mar, todo aquí nos pertenece por derecho de nacimiento. Y mientras respiremos, Inglaterra no podrá arrebatárnoslo. Un silencio profundo siguió, como si incluso el viento se hubiera detenido para escuchar. Luego, en la sombra de las tiendas, una voz respondió, «Por Escocia». Otros la imitaron, y pronto todo el valle resonó con ese grito. Esa noche, la revuelta de Wallace cruzó un umbral invisible. Ya no era solo un combate de hombres armados, se había convertido en el llamado de una nación entera que despertaba. Capítulo 3. La libertad al hierro candente. Parte 1. El puente de Stirling. La danza de la victoria. La mañana del 11 de septiembre de 1297 se abrió en una niebla espesa, un velo gris que cubría el río Forth y borraba los contornos de las colinas circundantes. En la orilla norte, el ejército escocés esperaba, agazapado en la humedad matinal. Los hombres ajustaban las correas de sus armaduras, limpiaban la condensación de sus arcos, aseguraban el agarre de sus picas. En el centro, William Wallace, erguido, silencioso, escrutaba el largo puente de madera que unía ambas orillas. Ese frágil paso sería la clave del día. Enfrente, en la orilla sur, se extendía la fuerza inglesa. Los estandartes con los colores reales ondeaban lánguidamente en la niebla. Cientos de soldados pisoteaban en la espera, jinetes y soldados de infantería mezclados. Sir Hugh de Cressingham, comandante en jefe, parecía impaciente por entrar en acción. Wallace sabía que esa impaciencia sería su perdición. El plan escocés era simple y audaz: dejar que los ingleses se adentraran en el puente, tan estrecho que solo permitía el paso de 2 jinetes a la vez, y luego atacar cuando solo una parte hubiera cruzado el río, aislando a la vanguardia del grueso del ejército. Los pantanos que rodeaban la orilla norte hacían difícil cualquier maniobra. Si los ingleses se adentraban en ellos, sus armaduras los hundirían como piedras. Wallace dio sus instrucciones con un tono mesurado, casi tranquilo, como si describiera una danza: que avancen, que crean que retrocedemos. Cuando sus cascos brillen al sol de nuestra orilla, cierren la trampa. Las horas pasaron lentamente. El sol perforaba a veces la niebla, revelando siluetas que parecían flotar sobre el agua. Luego, finalmente, los ingleses comenzaron a avanzar. Los primeros caballos golpearon las tablas del puente, seguidos por soldados de infantería fuertemente armados. Wallace hizo una señal a sus hombres para que se mantuvieran listos, pero nadie se movió. Los escoceses, ocultos tras los pliegues del terreno, parecían haber desaparecido. La vanguardia inglesa puso pie en la orilla norte. Un instante más y estaría fuera del alcance de cualquier ayuda. Entonces Wallace bajó la mano. De repente, las colinas cobraron vida. Decenas de arqueros surgieron de sus posiciones y dispararon una lluvia de flechas que cayó sobre los rangos apretados. Los gritos estallaron, mezclados con el estruendo de las lanzas que se bajaban. Los piqueros escoceses cargaron, formando una barrera impenetrable. Los caballos ingleses, aterrorizados, se encabritaban,
incapaces de avanzar o retroceder en el terreno pantanoso. Detrás de ellos, otros soldados intentaban cruzar el puente, pero el atasco era total. Las tablas crujían bajo el peso, y algunos, en pánico, tropezaban y caían al río, arrastrados por la corriente helada. Wallace, en el corazón del tumulto, manejaba su Claymore con la precisión de un maestro de armas. Cada golpe acertaba, cada movimiento tenía un propósito. A su alrededor, sus hombres gritaban, ¡Por Escocia!, y sus voces cubrían incluso el rugido del viento. La vanguardia inglesa pronto fue abrumada. Los que intentaban replegarse chocaban con la masa de sus propias tropas aún en el puente. Las aguas del Forth se volvieron turbias y rojizas, cargando cascos y lanzas rotas. Cressingham, que permaneció en la orilla sur, comprendió demasiado tarde la trampa de Wallace. Incapaz de reorganizar sus líneas, dio la orden de retroceder, pero la confusión era total. Los escoceses aprovecharon su ventaja. Algunos cortaron las tablas del puente, aislando definitivamente a los últimos ingleses que quedaban en la orilla norte. Atrapados, rodeados, fueron obligados a rendirse o morir allí. Cuando el tumulto se calmó finalmente, el silencio parecía irreal. La niebla se disipaba, dejando ver el campo de batalla, armas esparcidas, cuerpos tendidos, el puente roto en su centro. Los escoceses, jadeantes, se miraban con una mezcla de agotamiento e incredulidad. Habían vencido. Wallace reunió a sus hombres en una pequeña elevación. Su voz resonaba, grave y clara. Hoy hemos mostrado que Escocia puede repeler a un imperio. Pero recuerden, esto es solo una batalla. La guerra aún está por delante. Los hombres respondieron con un grito que hizo vibrar el aire. Libertad. Esa palabra cruzó el río, se perdió en las colinas y llegó quizás a los oídos de los campesinos que esperaban noticias a lo lejos. La victoria del puente de Stirling no fue solo un éxito militar, fue un símbolo brillante. Los escoceses habían enfrentado a Inglaterra en un terreno elegido y la habían vencido con astucia y determinación. La historia de ese día comenzaría a extenderse al caer la noche, y con ella la imagen de un líder que sabía convertir ríos y puentes en aliados. Wallace, sin embargo, no saboreaba la victoria. Ya su mente se volvía hacia el futuro. Inglaterra no dejaría este desafío sin respuesta, y sabía que lo más duro aún estaba por venir. Parte 2. Héroe de Escocia. La victoria del puente de Stirling se extendió por Escocia como una onda en un lago tranquilo, ganando fuerza con cada relato, brillo con cada boca que lo narraba. En los pueblos y aldeas se hablaba del hombre que había enfrentado a Inglaterra y la había obligado a retroceder. Los niños imitaban sus gestos con palos, los ancianos evocaban su nombre como el de los héroes de antaño, e incluso aquellos que aún dudaban se sorprendían esperando. Wallace, sin embargo, no se dejó embriagar por la gloria. Sabía que el prestigio es un arma de doble filo, atrae apoyos, pero también la atención implacable del enemigo. Pasó los días siguientes reorganizando sus fuerzas, cuidando a los heridos, fortaleciendo las posiciones estratégicas. Las colinas alrededor de Stirling se convirtieron en un bastión improvisado, cada sendero, cada vado ahora vigilado por exploradores. Rápidamente, los jefes de clan acudieron a saludarlo. Algunos venían por convicción, otros por cálculo, conscientes de que unirse a él
podía traer prestigio e influencia. Wallace los recibía a todos con la misma mezcla de firmeza y respeto. En estas reuniones no se presentaba como rey o señor, sino como el guardián de Escocia, un título que pronto le fue otorgado oficialmente. Era más que un honor, era una responsabilidad que unía su destino al de todo un pueblo. La ceremonia tuvo lugar en una gran sala de piedra, a la luz temblorosa de las antorchas. Los estandartes con los colores de los clanes colgaban de las vigas, y los rostros atentos reflejaban una mezcla de orgullo y gravedad. Un anciano, con la barba blanca como la nieve de las cumbres, avanzó con una espada y un escudo decorados con la cruz de San Andrés. Los entregó a Wallace pronunciando palabras solemnes. Por la voluntad de los clanes y en nombre del pueblo, te reconocemos guardián del reino de Escocia, defensor de su libertad y dignidad. Wallace inclinó la cabeza, recibiendo el homenaje no como una corona, sino como una carga aceptada. Cuando tomó la palabra, fue con una voz firme, casi ruda: este título no es para mi gloria, sino para nuestra causa. Mientras respire, defenderé esta tierra contra cualquiera que intente someterla. Pero sepan, esta lucha solo podrá ganarse si permanecemos unidos. Las viejas querellas deben morir aquí, hoy. Esas palabras dieron en el blanco. Las manos se tendieron, los antiguos odios fueron dejados de lado, al menos por un tiempo. Inglaterra, al observar estos signos de unidad, comprendió que Wallace no era un simple jefe rebelde. Se había convertido en el rostro de un movimiento nacional. Los meses siguientes se dedicaron a consolidar las posiciones y llevar la guerra al sur. Wallace lideró varios asaltos en territorio inglés, golpeando rápido y desapareciendo antes de que llegaran refuerzos. Estas incursiones, aunque breves, marcaban las mentes. Mostraban que Escocia no solo estaba a la defensiva, sino capaz de llevar la lucha al enemigo. En los pueblos liberados, los habitantes recibían a los hombres de Wallace con gritos de alegría y regalos modestos: pan caliente, odres de cerveza, mantas tejidas. Los niños corrían detrás de los caballos, y algunos campesinos ofrecían espontáneamente sus herramientas o carretas para ayudar al esfuerzo de guerra. Cada pueblo así reavivado se convertía en un punto de apoyo, un hogar donde la idea de libertad echaba raíces. Sin embargo, tras estas victorias, Wallace veía asomar la sombra de desafíos mayores. Los nobles escoceses, aunque impresionados, seguían desconfiados. Muchos estaban ligados a Inglaterra por tratados o intereses comerciales. Wallace sabía que algunos preferirían negociar con el enemigo antes que arriesgar sus tierras en una guerra total. Esa desconfianza mutua la llevaba como una armadura invisible, consciente de que podría romperse al primer revés. Una noche de invierno, mientras la nieve comenzaba a espolvorear las colinas, Wallace se quedó solo en la cima de un promontorio. Abajo, los fuegos del campamento centelleaban, salpicados de risas y canciones. Dejó que su mirada recorriera el horizonte, donde la noche engullía las llanuras. Tras esa oscuridad, sabía que Inglaterra ya se preparaba para responder. «Hemos ganado una batalla», murmuró para sí mismo, «pero la guerra apenas comienza». Esas palabras nadie las oyó, pero resumían toda la lucidez del hombre. No se hacía ilusiones sobre la fuerza del adversario, ni sobre la fragilidad de su posición. Y sin embargo, en el fondo de su ser, ardía esa certeza. Mientras permaneciera en pie,
encarnaría ese aliento de libertad que nada, ni siquiera el poder de un imperio, podría apagar por completo. Ese atardecer, mientras el viento frío azotaba su rostro, William Wallace no era solo el guardián del reino. Se había convertido, a los ojos de su pueblo, en el símbolo vivo de Escocia misma. Parte 3. Las sombras de Falkirk. El verano de 1298 se anunciaba pesado, no solo por el calor que se estancaba en los valles, sino también por la amenaza que pesaba sobre toda Escocia. Desde Stirling, Inglaterra preparaba su respuesta. El rey Eduardo I en persona reunía un ejército masivo, caballeros cubiertos de hierro, arqueros galeses famosos por su precisión mortal, soldados de infantería experimentados. Se decía que cada pueblo del norte de Inglaterra había contribuido con hombres y provisiones a esta expedición. Wallace, ahora guardián del reino, sabía que el choque sería inevitable, pero aún esperaba evitar un enfrentamiento directo. Su estrategia se basaba en la movilidad, hostigar al enemigo, cortar sus líneas de suministro, desgastarlo hasta que se retirara por sí mismo. Sin embargo, no todos compartían esa prudencia. Algunos nobles escoceses, impacientes por defender su honor, presionaban por una batalla campal. Cediendo a esta presión y temiendo perder su apoyo, Wallace consintió en enfrentarse a los ingleses cerca de Falkirk, donde colinas y pantanos podían limitar la ventaja de su caballería. Al amanecer del 22 de julio, el ejército escocés tomó posición. Wallace dispuso a sus hombres en Schiltrons, esas grandes formaciones circulares erizadas de largas picas, diseñadas para romper las cargas de caballería. Entre estos círculos humanos, colocó arqueros y soldados de infantería más ligeros. Los pantanos en un flanco, una colina en el otro, todo parecía listo para contener la marea inglesa. Al otro lado del campo, la visión era aterradora. Los estandartes ingleses ondeaban sobre un mar de armaduras y lanzas. Los arqueros galeses ya tomaban posición, alineando sus arcos largos, sus aljabas llenas. Se decía que estos hombres podían atravesar una cota de malla a 200 pasos. Wallace observaba, aparentemente impasible, pero sabía que esos arqueros serían la clave del día. El fragor comenzó con una lluvia de flechas. Los dardos oscuros silbaban en el aire antes de caer sobre los Schiltrons. Los piqueros, apretados unos contra otros, resistían, con los escudos levantados, pero cada andanada arrancaba vidas. Los arqueros escoceses, menos numerosos y con menor alcance, apenas podían responder. Luego vino la caballería inglesa. Los caballos, masivos y cubiertos de hierro, se lanzaron en una carga atronadora, sus cascos levantando polvo. Los primeros rangos chocaron de lleno contra las picas escocesas. Jinetes y sus monturas se empalaron, rodando por el suelo en una mezcla de gritos y metal. Pero los asaltos se sucedían, y cada vez los círculos escoceses se apretaban más. Los hombres empujando con gruñidos de esfuerzo, sus manos sangrando sobre la madera de las lanzas. Wallace recorría a caballo las líneas, gritando ánimos, recordando a cada uno que resistir era vivir, ceder era morir. Su presencia, alta silueta en medio de la refriega, galvanizaba a sus tropas, pero el enemigo, implacable, avanzaba. Por la tarde, la situación se volvió crítica. Los arqueros ingleses, a una distancia, seguían diezmando los rangos. Donde caía un hombre, se abría un hueco en el Schiltron, rápidamente aprovechado por los soldados de infantería enemigos.
A pesar de la resistencia encarnizada, algunas formaciones comenzaron a ceder. Wallace ordenó una retirada ordenada hacia la colina, esperando salvar el mayor número de vidas posible. La retirada pronto se convirtió en un combate desesperado. Los ingleses, sintiendo la victoria al alcance, redoblaron su ferocidad. Los escoceses, agotados, retrocedían paso a paso, cubiertos por algunos grupos que se sacrificaban para retrasar la persecución. El río de sangre derramado ese día marcaría las memorias por mucho tiempo. Cuando cayó la noche, Wallace había perdido casi la mitad de sus hombres. Falkirk fue una derrota, y todos lo sabían, pero no fue una debacle. Gracias a la disciplina de los Schiltrons y a la retirada coordinada, una parte del ejército sobrevivió para continuar la lucha. En el silencio del campamento, Wallace recorrió las filas, poniendo una mano en el hombro de los heridos, intercambiando una palabra con aquellos que lloraban a un hermano o un amigo. Sus propios rasgos estaban marcados por la fatiga y el dolor, pero su voz permaneció firme. Hoy creyeron que nos quebrarían, pero mientras respiremos, no habrán ganado. Esto no es el fin. Esas palabras, simples pero cargadas de una determinación feroz, reavivaron una llama vacilante. Porque incluso en la sombra de Falkirk, Wallace seguía siendo el hombre que se negaba a doblegarse. Y mientras él permaneciera en pie, también lo haría Escocia. Capítulo 4. El último aliento de libertad. Parte 1. El exilio y la cacería. Tras Falkirk, Escocia llevaba sus heridas a cielo abierto. Las colinas que habían resonado con gritos de victoria solo escuchaban ahora los murmullos cautelosos de los sobrevivientes. Los ingleses recuperaron varias fortalezas, reforzaron las guarniciones, impusieron de nuevo su ley con una dureza redoblada. Los señores vacilantes, que se habían unido a Wallace tras Stirling, se apartaron poco a poco, buscando preservar sus dominios. Wallace comprendió que permanecer a la vista sería ofrecer su cabeza al enemigo. Abandonó el título de guardián del reino, no por debilidad, sino para preservar la causa. Oficialmente, ya no estaba al frente del ejército, pero en la práctica, continuaba guiando a los resistentes desde las sombras. Las campañas en Inglaterra se volvieron más arriesgadas. Las patrullas registraban los bosques, los pueblos estaban vigilados, los caminos llenos de espías. Se convirtió en un viajero fantasma. De noche, cruzaba los pasos de montaña, bordeaba los ríos a vadear, dormía en graneros o bajo las estrellas. A veces encontraba refugio en casa de campesinos leales que arriesgaban sus vidas al acogerlo. Una anciana le ofreció un tazón de sopa caliente en una choza azotada por el viento, sin decir una palabra, pero su mirada traicionaba una fe inquebrantable. Wallace se alimentaba de estos gestos simples, tanto como del pan que le ofrecían. Pero la cacería inglesa no cedía. Eduardo I había puesto un precio considerable por su cabeza: oro, tierras y títulos para quien entregara a William Wallace, vivo o muerto. Esa promesa atrajo no solo a cazadores de recompensas, sino también a traidores potenciales entre aquellos que antes lo habían aclamado. Wallace lo sabía, y cada apretón de manos, cada mirada prolongada, se convertía en una apuesta silenciosa. Para escapar del cerco, tomó el camino hacia Francia. Algunos dicen que esperaba encontrar al rey Felipe IV para obtener apoyo y hombres. Otros que simplemente buscaba un respiro
un lugar donde recuperar el aliento. La travesía fue peligrosa. Vientos contrarios, barcos ingleses patrullando en alta mar, puertos vigilados. Finalmente alcanzó las costas francesas, donde fue recibido con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La corte de Francia, ocupada con sus propios asuntos, no le ofreció ni ejército ni oro, pero Wallace ganó aliados entre caballeros y mercenarios que admiraban su tenacidad. Los banquetes donde relataba, con voz grave, la lucha escocesa, dejaban un silencio respetuoso en las salas. Sin embargo, sabía que las palabras solas no bastarían para liberar su tierra. Pasaron los meses y el llamado de Escocia se hizo más fuerte. Llegaron noticias, aún había focos de resistencia, pero carecían de dirección. Algunos murmuraban que Wallace debía regresar, que solo él podía reavivar la llama. A pesar de los peligros, tomó la decisión de volver. Su regreso fue discreto. Por etapas cortas, alcanzó las costas, evitando los grandes puertos. En un barco mercante azotado por los vientos, cruzó de nuevo el mar, con el rostro oculto bajo una capucha. Cuando puso pie en suelo escocés, fue en una playa desierta, barrida por los rociones. Allí respiró profundamente el aire salado y frío, y juró no dejar que esa tierra cayera sin luchar aún. Pero el enemigo estaba listo. Los ingleses habían infiltrado el país con espías. Cada pueblo podía esconder un informante, cada campamento un traidor potencial. Wallace se movía de noche, cambiaba a menudo de camino, usaba los bosques como un manto. Retomó contacto con los jefes leales, organizando pequeñas operaciones contra puestos aislados. Estos golpes de mano recordaban a los ingleses que el guardián no estaba muerto, pero también atraían a más cazadores tras sus pasos. Una noche, mientras la luna se alzaba tras las nubes, Wallace confió a un compañero de larga data: «Sé que al final me rodearán, pero mientras quede una espada levantada por Escocia, entonces mi vida habrá valido la pena». No sabía cuán proféticas serían esas palabras, porque en la sombra las redes se cerraban, tejidas tanto por el odio del enemigo como por las manos de aquellos que antaño lo habían aplaudido. Parte 2. La captura. Las semanas siguientes al regreso de Wallace fueron un juego peligroso, un ir y venir constante entre golpes al enemigo y escapadas silenciosas por colinas y bosques. El hombre conocía cada sendero oculto, cada vado discreto, cada bosquecillo capaz de esconder a un puñado de hombres. Sin embargo, sentía que el círculo se cerraba. Los ingleses ya no se contentaban con enviar tropas, compraban conciencias. La traición vino de donde menos lo esperaba. Sir John Menteith, un noble escocés, había combatido antes bajo la misma bandera. Las razones exactas de su traición siguen veladas: promesa de oro, presión política, rencor personal, tal vez una mezcla de todo ello. Sea como fuere, Menteith había jurado lealtad a Wallace, y esa lealtad se convirtió en una trampa. Una noche de agosto de 1305, Wallace se encontraba cerca de Glasgow. Había aceptado la hospitalidad de un pequeño manor perteneciente a un simpatizante, creyendo encontrar un breve respiro. La lluvia caía sin cesar, golpeando las tejas y ahogando los ruidos exteriores. En la gran sala, unas pocas antorchas difundían una luz vacilante sobre las piedras húmedas. Wallace, sentado cerca del fuego, pulía mecánicamente su claymore. Sus compañeros,
agotados, ya se habían dormido. Los primeros signos del peligro fueron casi imperceptibles. Un crujido ahogado, un aliento contenido en la oscuridad del pasillo. Luego, de repente, la puerta voló en pedazos. Soldados ingleses, seguidos por hombres de Menteith, invadieron la sala. Wallace se puso en pie de un salto, con la espada ya levantada. El combate fue breve, pero de una intensidad fulgurante. Wallace abatió a 2 asaltantes antes de que pudieran apresarlo. Su claymore trazaba amplios arcos luminosos en la luz de las antorchas, golpeando el acero y la carne con la misma determinación. Pero el número estaba en su contra. Las manos se cerraron sobre sus brazos. Otras lo golpearon con culatas. Un casco chocó contra su sien, nublándole la vista. Se dice que siguió luchando, incluso de rodillas, negándose a rendirse. Hicieron falta 4 hombres para arrancarle la espada. Finalmente, desarmado, fue arrojado al suelo, con las muñecas atadas tras la espalda con cadenas gruesas. A pesar del dolor, levantó la cabeza y clavó su mirada en la de Menteith, que permanecía en la sombra. No pensé que Inglaterra necesitaría pagarle a un escocés para vencerme, dijo con voz grave, lenta, casi desdeñosa. Menteith no respondió. Tal vez desvió la mirada. Los soldados sacaron a Wallace del manor, empujándolo en el barro empapado. La lluvia helada le corría por el rostro, pero él caminaba erguido, sin un gemido, cada paso como un desafío silencioso. El viaje hasta Londres fue largo y humillante. Encadenado, expuesto a las miradas, atravesó pueblos y ciudades bajo los abucheos de algunos y las lágrimas de otros. En Escocia, la noticia de su captura se extendió como una sombra. Algunos murmuraban que estaba perdido. Otros juraban que incluso encarcelado, permanecería invicto en el alma. A medida que se acercaba a Londres, la recepción se volvió más hostil. Las calles se llenaban de curiosos venidos a ver al enemigo del rey, el hombre que había osado desafiar a un imperio. Wallace, sucio, enflaquecido por las privaciones, mantenía sin embargo una postura erguida. Las cadenas eran solo un peso en sus muñecas, no en su espíritu. Cuando finalmente las pesadas puertas de la Torre de Londres se cerraron tras él, el silencio cayó. Los muros fríos y gruesos parecían absorber cada sonido. Allí, en una celda estrecha donde el aire olía a humedad y piedra, William Wallace esperó su destino. Ningún barrote, ninguna puerta podía hacerle olvidar que, más allá de esos muros, Escocia aún vivía, y que él había sembrado en ella una semilla que ningún rey podría arrancar. Parte 3. El juicio y el sacrificio. El 23 de agosto de 1305, Londres despertó en una agitación inusual. Desde el alba, las calles se llenaron de una multitud ansiosa por ver al prisionero del que se hablaba desde hacía semanas, William Wallace, el rebelde escocés, el guardián caído. Las campanas sonaban a lo lejos, y un rumor, semejante al rugido de un mar lejano, subía de las callejuelas empedradas. En su celda de la Torre, Wallace se levantó al sonido de los cerrojos que se abrían. Sus guardianes, con las corazas deslustradas, lo tomaron por las cadenas. El metal mordía sus muñecas, pero no mostró nada. Le echaron un manto tosco sobre los hombros antes de llevarlo afuera. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro, mezclado con el olor acre de la ciudad. Lo colocaron en una carreta, con las manos aún atadas, y el cortejo se puso en marcha hacia Westminster Hall.
La multitud se agolpaba a ambos lados, algunos gritando insultos, otros más discretos, inclinando la cabeza en señal de respeto. Wallace miraba al frente, sin decir una palabra, con la mirada fija en un punto invisible a lo lejos. Ese silencio, más que cualquier grito, imponía una forma de dignidad que incluso sus enemigos parecían sentir. En Westminster Hall, el juicio se celebró rápidamente, casi como una formalidad. Las acusaciones ya estaban preparadas. Traición contra el rey de Inglaterra, asesinatos, saqueos. Wallace escuchó, impasible, hasta que el juez lo acusó de traición contra Eduardo I. Entonces, alzó la voz, grave y firme: nunca he jurado lealtad al rey de Inglaterra. ¿Cómo podría traicionarlo? Esas palabras flotaron un instante en el aire, golpeando a la asamblea con un brillo glacial. Pero el veredicto estaba decidido de antemano. El juez pronunció la sentencia: muerte por ahorcamiento, evisceración y descuartizamiento. Un suplicio diseñado no solo para matar, sino para humillar y borrar hasta el recuerdo de quien lo sufría. Lo llevaron de nuevo a las calles, esta vez a pie, arrastrado tras los caballos en una parihuela de madera. La madera crujía sobre los adoquines, levantando polvo que se mezclaba con el sudor y la sangre seca. La gente se asomaba a las ventanas. Algunos se santiguaban, otros arrojaban desperdicios. Wallace no respondió ni a los insultos ni a los escupitajos. Su respiración permanecía tranquila, casi medida. Al llegar a Smithfield, el lugar de la ejecución, levantó los ojos al cielo. Nubes pesadas se amontonaban, filtrando una luz pálida. Le quitaron las cadenas para atarlo a la horca. La cuerda se apretó alrededor de su cuello, pero él mantuvo la cabeza alta. Los verdugos cumplieron su tarea con la brutalidad fría de hombres acostumbrados a ella. Cada gesto buscaba quebrar al hombre tanto como al cuerpo. Las crónicas relatan que no gritó, ni siquiera cuando el suplicio alcanzó su punto álgido. Tal vez pensó en esas colinas escocesas, en el olor de los brezos, en el viento que se deslizaba sobre los lagos. Tal vez vio de nuevo los rostros de sus compañeros caídos en Stirling o Falkirk. O tal vez simplemente permaneció en ese silencio feroz que siempre había sido su armadura cuando todo terminó. Sus restos fueron dispersados por los 4 confines del reino. Una advertencia para quien osara seguir su ejemplo. Pero este acto de terror tuvo el efecto opuesto al esperado. En lugar de borrar su nombre, lo inscribió más profundamente en la memoria de los hombres. En Escocia, la noticia se extendió como una brasa llevada por el viento. En las chozas, las tabernas y los castillos, se relataba cómo Wallace había enfrentado su destino sin doblegarse. Ya lo pintaban como mártir, como héroe inmortal. Los campesinos murmuraban que mientras hubiera un escocés que lo recordara, la libertad no moriría. Así terminó la vida de William Wallace, pero no su historia. Las generaciones siguientes llevaron aún su nombre en los labios, no como el de un vencido, sino como el de un hombre que había osado alzarse, a veces solo, contra la corona más poderosa de Europa. Y en el viento que sopla sobre las tierras altas, algunos dicen que aún se puede escuchar, llevado de valle en valle, esa palabra que él había gritado en tantos campos de batalla: libertad. Hay vidas que no se miden por su duración, sino por la huella que dejan en el corazón de los hombres. William Wallace no vivió lo suficiente para ver a Escocia libre, pero vivió lo bastante plenamente para encarnar, él solo,
la idea misma de la libertad. Se le recuerda como un gigante de coraje, un hombre que blandía la Claymore como una extensión de su alma, pero también como un espíritu indomable capaz de levantar a un pueblo con la sola fuerza de sus palabras y su ejemplo. Sus hazañas en el puente de Stirling, su audacia en las campañas contra Inglaterra, su obstinado rechazo a doblegarse ante un rey extranjero, todo ello teje la leyenda que ha atravesado los siglos. Pero más allá de las batallas y las victorias, Wallace fue un hombre. Conoció la amistad y la traición, la gloria y la soledad. Caminó en el barro de las llanuras como sobre las piedras de las grandes salas, hablando con los campesinos como con los nobles. No era ni invencible ni inmortal, pero su negativa a someterse lo convirtió en un símbolo que ni siquiera la muerte pudo apagar. Y cuando el viento corre por las colinas de Escocia, deslizándose entre los brezos y acariciando los lagos, aún lleva el eco de su lucha. Porque William Wallace no fue solo un jefe de guerra, fue la voz de un pueblo que, frente a la sombra de los imperios, osó decir con una voz clara e inquebrantable: nunca seremos esclavos. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.